Formas básicas de recolección de datos primarios y secundarios. Aquí podemos observar cuáles son esos métodos y técnicas de recolección de datos, donde los métodos se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios se encuentran clasificados en cuantitativos y cualitativos. Con respecto a los cuantitativos, tenemos tres tipos, que es el análisis de series cronológicos o temporales, las técnicas de suavizado y el método barométrico. Los cualitativos se consideran las encuestas, sondeos, entrevistas, técnicas Delphi, focus group y cuestionarios. Y con respecto a los secundarios, se clasifican en fuentes internas y fuentes externas. Los métodos y técnicas de recolección de datos pueden dividirse en dos categorías: métodos primarios de recolección de datos y secundarios. Dentro de los métodos de recolección de datos primarios encontramos: los datos primarios se recolectan de la experiencia de primera mano y no se utilizan en el pasado. Esta información es específica, altamente auténtica y precisa. Los métodos de recolección de datos primarios pueden dividirse en dos categorías: los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Dentro de los métodos cuantitativos, los métodos cuantitativos para la investigación de mercados y la previsión de la demanda suelen utilizar herramientas estadísticas. Aquí, la demanda se pronostica sobre la base de datos históricos. Estos métodos y técnicas de recolección de datos primarios se utilizan generalmente para hacer pronósticos a largo plazo. Son altamente confiables, ya que el elemento de subjetividad es mínimo. Al análisis de series cronológicas o temporales. El término se refiere a un orden secuencial de valores de una variable, conocido como tendencia a intervalos de tiempo iguales. Utilizando tendencias, una organización puede predecir la demanda de sus productos y servicios en el tiempo proyectado. Técnicas de suavizado. En los casos en que la serie temporal carece de tendencias significativas, se pueden utilizar tendencias de suavizado para eliminar una variación aleatoria de la demanda histórica. Esto ayuda a identificar patrones y niveles de demanda que pueden ser usados para estimar la demanda futura. Los métodos más comunes utilizados en las técnicas de suavizado de la previsión de la demanda son el método de media móvil simple y el método de media móvil ponderada. Método barométrico, también conocido con el enfoque de los indicadores principales. Este método se utiliza para especular sobre la tendencia futura en función de la evolución actual, cuando un evento pasado se considera para predecir el evento futuro. El evento pasado actuaría como un indicador principal. Métodos cualitativos. Los métodos de recolección de datos son especialmente útiles en situaciones en las que no se dispone de datos históricos. No se necesitan números ni cálculos matemáticos. La investigación cualitativa está estrechamente relacionada con palabras, sonidos, sentimientos, emociones, colores y otros elementos que no son cuantificables. Estas técnicas se basan en la experiencia, el juicio, la intuición, las conjeturas, las emociones, etc. Los métodos y técnicas de recolección de datos cuantitativos no proporcionan el motivo de las respuestas de los participantes. A menudo no llegan a las poblaciones subrepresentadas y pueden abarcar largos periodos de tiempo para recopilar los datos. Por lo tanto, es mejor combinar métodos cuantitativos con métodos cualitativos. A continuación, estos son algunos de los métodos de recolección de datos cualitativos. Las encuestas se utilizan para recopilar datos de la audiencia objetivo y recoger información sobre sus preferencias, opiniones, elecciones y comentarios relacionados con tus productos y servicios. La mayoría de los programas de creación de encuestas a menudo ofrecen una amplia gama de tipos de preguntas para seleccionar. También puedes utilizar una plantilla de encuesta ya preparada para ahorrar tiempo y esfuerzo. Las encuestas en línea se pueden personalizar según la marca de la empresa
cambiando el tema del logotipo, etc. Existen diversos métodos de distribución de encuestas, como vía correo electrónico, sitio web, aplicación offline, códigos QR, redes sociales, etc. Dependiendo del tipo y la fuente de su audiencia, puede seleccionar el canal. Un panel de encuestas puede proporcionar estadísticas relacionadas con la tasa de respuesta, la tasa de finalización, los filtros basados en la demografía, las opciones de exportación y uso compartido, etc. Una vez recopilados los datos, el software para encuestas puede generar varios tipos de informes y ejecutar algoritmos analíticos para descubrir información oculta. Sondeos. Los sondeos se componen de una pregunta de opinión única o múltiple. Cuando se requiere tener un pulso rápido de los sentimientos de la audiencia, puede ir a las encuestas. Debido a que son de corta duración, es más fácil obtener respuesta de la gente. También se pueden integrar en varias plataformas una vez que los encuestados responden a la pregunta. También se les puede mostrar cómo se encuentran en comparación con las respuestas de los demás. Entrevistas. En este método, el entrevistador hace preguntas cara a cara o por teléfono a los encuestados. En las entrevistas cara a cara, el entrevistador hace una serie de preguntas al entrevistado en persona y anota las respuestas. En caso de que no sea posible conocer a la persona, el entrevistador puede apoyarse en una entrevista telefónica. A diferencia de los otros métodos de recolección de datos, este es adecuado cuando solo hay unos pocos encuestados. Es demasiado largo y tedioso repetir el mismo procedimiento si hay muchos participantes. Técnica Delphi. En él, los expertos del mercado reciben las estimaciones y suposiciones de los pronósticos realizados por otros expertos de la industria. Pueden reconsiderar y revisar sus propias estimaciones e hipótesis sobre la base de la información proporcionada. Focus Group en es otro de los métodos y técnicas de recolección de datos en donde un pequeño grupo de personas, alrededor de 8 o 10 miembros, se reúnen para discutir las áreas comunes del problema como un moderador que regula discusión. Cada participante aporta sus puntos de vista sobre el tema en cuestión. Al final de la discusión, el grupo llega a un consenso. Cuestionario. Un cuestionario es un conjunto impreso de preguntas abiertas o cerradas que los encuestados deben responder en función de sus conocimientos y experiencia con el tema en cuestión. Es aparte de la encuesta, mientras el cuestionario es parte de la encuesta, mientras que el objetivo final de un cuestionario puede o no ser una encuesta. Métodos y técnicas de recolección de datos secundarios. Los métodos y técnicas de recolección de datos secundarios son los datos que se han utilizado en el pasado. El investigador puede obtener los datos de las fuentes tanto internas como externas de la organización. Las fuentes externas de los datos secundarios son los registros de salud y seguridad de la organización, declaraciones de misión y visión, estados financieros, revistas, informes de ventas, softwares, resúmenes ejecutivos y las fuentes externas, entre otros, y las fuentes externas de datos secundarios se encuentran los informes de los gobiernos, los comunicados de prensa, la revisión de negocios, bibliotecas, acceso a Internet. La recolección de datos secundarios también puede incluir técnicas cuantitativas y cualitativas. Esto se encuentra fácilmente disponible y por lo tanto son menos lentos y caros en comparación con los datos primarios. Sin embargo, en el caso de los métodos secundarios de recogida de datos, no se puede verificar la autenticidad de los datos recogidos. Y esa es una de las referencias que se tomó para esta presentación.